Hola, bienvenido al destazadero de la morticería. Hoy vengo con el recap y mi opinión sobre el segundo episodio de The Cult Behind the Killer, The Andrea Yates Story, que se titula El horror desde adentro. En realidad, bien podría llamarse el origen de todas las calamidades. Esta vez, Moses Storm y David de la Isla toman turnos para hablar del culto y las ideas de Michael Wernicke, mientras que Rusty regresa un poco en el tiempo al nacimiento de su hija, el empeoramiento vertiginoso de la salud mental de Andrea y la última hospitalización que tuvo antes de la tragedia. Si todavía no has visto el episodio 1, te dejo el enlace en la caja de información. Es preferible que lo veas primero para seguir mejor el hilo de la historia. Hablaremos sobre control coercitivo, salud mental y el deceso de niños pequeños. Si estos temas te resultan sensibles, este es el momento para detener el video. Por un lado, nuestros interlocutores toman turnos para contarnos el impacto que pertenecer a esta secta les provocó. Y por el otro, tenemos a Rusty Yates en un ejercicio en círculos de disonancia cognitiva. Moses y David inspiran empatía y compasión. Rusty se distancia a cada paso y al hablar de lo sucedido establece una narrativa donde no entiende, no sabe, no se imaginó, no pensó. Dicen por ahí que la culpa es huérfana y él le ha buscado distintos padres a lo largo del tiempo. Vamos a volver a ese punto más adelante. Otra cosa que queda más clara que el agua es que, como muchos otros líderes espirituales de este estilo, Wernicke es mucho ruido e incongruencia, con altas dosis de hipocresía. Estas son algunas de las reglas del culto. Se tocan varias más en el episodio, pero para no perdernos, estas son las que creo que pudieron haber tenido más influencia en el actuar de Andrea y sus funestas consecuencias. No es que en la morticería seamos expertos en cultos, pero este tiene un elemento diferenciador excepcional. Moses abre el episodio contando con nostalgia que siente algo de envidia cuando ve documentales sobre cultos porque, en su caso, nunca hubo ese episodio donde hay una convivencia en alegada armonía, ayudar al prójimo, meditar, esperar el fin del mundo, hacer yoga o bailar ballet por días. En fin, cualquier cosa que fuera el objetivo del grupo. Para el pobre Moses, la pertenencia a la enseñanza de Wernicke se reduce a golpes, vivir en condiciones de precariedad extrema y gritarles virulentamente extraños en la calle que se van a podrir en el infierno. El alejamiento de la sociedad en su conjunto y sus instituciones es una marca distintiva y un instrumento perverso de Wernicke. Hasta el día de hoy, los seguidores más prominentes y conocidos de este culto son los Yates, Moses y David, pero es imposible saber a cuántas personas Michael y Rachel Wernicke llegaron a enviarles los famosos cassettes y panfletos u otras comunicaciones más directas, como cartas. Michael también viajó extensamente para presentarse en universidades, donde era visto como una curiosidad o un espectáculo más bien de circo. Sin embargo, queda difícil estimar a cuántos jóvenes pudo haber impactado y cuántos de ellos, sin tener muchas armas para distinguir el grano de la paja, experimentaron los efectos negativos de estas ideas. Esta separación y aislamiento por diseño incrementa la posibilidad de que las personas se envuelvan en una cámara de eco donde la única salvación está en el contacto con el líder, porque en palabras de David de la Isla, el resto de las personas son agentes de Satanás y no hay a quien pedirle ayuda. Según Wernicke, el símbolo de la salvación y de volver a nacer en Jesús es la metamorfosis de un gusano en una mariposa. Aquí, la mariposa resultante es el símbolo de la salvación del alma, y para que esto pase hay que encerrarse metafóricamente en un capullo, donde lo único que existe es la palabra de Wernicke. Este encierro implica dolor y sufrimiento.
Michael diseña este sistema en el que la persona crea una pared para apartarse del resto del mundo. Todas las relaciones personales, todo lo que se supone que los seres humanos hagan en el mundo mientras existen, encontrarse, conectarse, experimentar amor, trabajar, todo, absolutamente todo queda supeditado a Wernicke y sus ideas. It will be a life of solitude, rejection, persecution, isolation, loneliness, and struggle. Tampoco podía saberse, pero en palabras de Moses, nadie consiguió convertirse en mariposa. Piensa en esto. Si alguien que nació y pasó todos sus años formativos en obediencia y sumisión total no lo consiguió, ¿cuál es la esperanza de poder salvar el alma en realidad? Además, nos cuenta que en una ocasión su hermana sufrió una golpiza por un día entero cuando su madre la escuchó diciendo que le caía bien una niña con la que hizo amistad en la única oportunidad en que compartieron con otras personas que no fueran los Wernicke y sus hijos. Recuerda que lo que siguió fue maltrato físico una y otra vez. Ya sabemos el gusto del líder de este culto por agarrar a palos a los niños ante cualquier potencial desliz. Spank them hard so it hurts. Bible says, wounds scour away evil. En el caso de Andrea y Rusty, es triste volver al hecho de que ella era profesional de la salud. Qué complicada situación en la que, intuyendo que algo andaba muy mal, estuviera al mismo tiempo impedida de estirar la mano con la confianza de que otras personas, con los conocimientos necesarios, podrían ayudarle a estabilizarse y estar mejor. Sin embargo, su sistema de creencias la dejó sola, en compañía de alucinaciones y paranoia. Dicho de otra manera, imagínate tener una enfermedad grave que se presenta con síntomas más obvios a simple vista, pero el remedio potencialmente puede acelerar la infección hasta matarte. También voy a volver a este punto más adelante. Una de las ideas clave del culto es que la vida de sus seguidores tiene que girar estrictamente en torno a las enseñanzas de Wernicke. La dedicación al trabajo es un obstáculo para el avance espiritual y el dinero es otra distracción demoníaca que puede llevar a la perdición. Quedamos entonces en una situación contradictoria e imposible. Si bien la avaricia no es un camino conocido hacia la santidad, los alimentos, la vivienda y otros misceláneos hay que pagarlos con el maldito dinero, igual que los panfletos y los cassettes que el líder vende. David de la Isla cuenta que al graduarse de la universidad consiguió un buen trabajo. Sus habilidades y su personalidad le permitieron avanzar, escalar posiciones y concretar ventas importantes. Pero esto estaba en contraposición con las teorías eclesiásticas de San Michael Wernicke. Entonces, presionado porque su vida no estaba acorde con estas ideas, renunció para dedicarse a fondo a estudiar los panfletos y los cassettes y así, sin obstáculos, obtener la revelación de Dios. En los materiales del culto claramente se indica que no hay que enfocarse en esos trabajos para generar recursos porque textualmente Dios de manera supernatural proveerá. No podía saberse, pero David dice que un día Wernicke lo llamó para decirle que él y su familia iban a ir a Europa, que el viaje era costoso y que aquí estaba la información para que le enviara dinero. En 10 años, David le entregó a Wernicke unos $20,000. Efectivamente, este campeón de la austeridad bíblica necesitaba ir a encontrar a Jesús vacacionando por Europa, porque claro, el Señor proveerá, el Señor que este predicador tenía debajo del zapato. Siguiendo esta doctrina, Andrea y Rusty vivieron en una casa rodante y en un autobús adaptado, en condiciones deplorables, considerando el tamaño que alcanzó su familia y los ingresos de él. Una de las primeras crisis de Andrea sucedió en una de estas precarias viviendas, cuando ya tenía 3 hijos pequeños. Aquí vale hacer otra precisión importante. En la familia de Andrea hay antecedentes de diversos padecimientos de salud mental en varios de sus parientes. Ya estaba en riesgo, sin duda alguna.
Si añadimos vivir en estrechez económica forzada, tener un hijo tras otro, además de otras ideas inculcadas por el líder y su esposa, esto es el caldo de cultivo idóneo potencialmente para el deterioro de la salud mental de alguien propenso, que como ya sabemos, ya no tenía confianza alguna en los médicos, los hospitales y los medicamentos. Humans can drive millions of people into mental wards, into drugs, into all kinds of false hype and stimulus. Este es el callejón sin salida más oscuro y espinoso. Para aterrizar la idea, por un lado, una mujer es una bruja desobediente y respondona cuya misión es alejar al hombre bueno del camino del bien, pero al mismo tiempo es responsable de tener todos los hijos que sea posible y además es su deber salvar el alma de sus niños. ¿De dónde viene este requisito que se siente como meter el pie en un zapato 2 tallas más chico? In the heart of every single woman is the powerful thwart of Satan to demean, to oppress, to attack the men of God, to nullify God's word. En el panfleto titulado La bruja y el cobarde, se explica que las mujeres deben someterse a la voluntad del hombre, porque todas ellas tienen una naturaleza malvada, con tintes fuertes de hechicería, características que vienen del pecado original de Eva. En consecuencia, ellas van a intentar controlar y dominar a los hombres. Para ser un hombre de Dios, no se puede tolerar que una mujer respondona, una bruja, controle al hombre. En palabras de Michael, no hace falta que la fémina vuela en una escoba, tan solo necesita tener opiniones en el corazón. De toda la retórica a voz en cuello, de todas las amenazas de terminar para siempre en las garras de Satanás, esta parte es la que me deja con más sensación de vacío y tristeza. El matrimonio de los padres de Moses Storm terminó en divorcio porque su padre no era el macho alfa dominante que requería el líder. David de la Isla terminó con su prometida porque según Warnecki no estaba en el momento de desarrollo emocional que evitaría que terminara como el cobarde del panfleto. Pasamos a Andrea y ahí es donde se entienden muchas cosas. Partiendo de que en el culto esta doctrina hay que seguirla al pie de la letra, sin interpretación y sin excepciones, ¿qué posibilidad real tenía ella de plantarse y decir qué quería hacer? Rusty dice que no entiende bien a bien lo que precipitó el empeoramiento de la salud mental de Andrea, que si bien ellos eran una pareja y una familia de corte tradicional, él siente que si ella no hubiera estado de acuerdo con algo, lo habría dicho. Este es un tema recurrente. Ante hechos aplastantes donde las consecuencias vienen hacia él como tren sin frenos, Rusty abre los ojos tan grandes como puede, niega con la cabeza y ofrece explicaciones igual de buenas que un niño cuando lo encuentran con el brazo metido hasta el codo en el tarro de las galletas. Afortunadamente, nadie puede ver en su corazón todas las cosas que ha tenido que decirse a sí mismo para poder sobrevivir a la devastación por lo que hizo y dejó de hacer. En el episodio se narran todas estas vivencias de nuestros interlocutores, que están entrelazadas con el daño que el pertenecer al culto les provocó. Volviendo con las diferencias con otros grupos, me quedé esperando el momento en que alguno de ellos dijera algo positivo. Es como si los panfletos y los cassettes fueran los ladrillos y los barrotes de un calabozo de donde no había salida, ni la tan prometida salvación. Luego de la doctrina, pasamos a la parte más pesada del episodio. En el video anterior, subrayé cómo Rusty apenas toca el tema del historial de hospitalizaciones de Andrea. Acá habla del tema con más detalle. Como ya habíamos comentado, Rusty ha concedido múltiples entrevistas en cámara y con una escritora. Tiene derecho a expresarse y siempre ha dicho que apoya y perdona a quien fuera su esposa. Sin embargo, estas declaraciones hoy coexisten con el material judicial y los registros médicos que también están disponibles al público. A la luz de los expedientes, Andrea presentó síntomas compatibles con depresión posparto desde su primer embarazo, aunque no buscó ayuda formal hasta después del tercero. A partir de entonces, tuvo múltiples hospitalizaciones, varias de ellas concluidas antes de una estabilización sostenida.
Según consta en el juicio, en algunos momentos Rusty impulsó el alta anticipada y Andrea tendía a respaldar esa decisión, aun cuando expresaba que no se sentía bien. En otros casos, influyeron las limitaciones en la cobertura médica, que no son cosa poco común. Ella también mostró resistencia al tratamiento farmacológico. Dentro de su sistema de creencias, los medicamentos eran percibidos como una desviación espiritual. En ese marco, aceptar el tratamiento no era una decisión sencilla. Poco después de que naciera su cuarto hijo, tuvo un incidente de gravedad. En ese entonces, Rusty, Andrea y los niños estaban viviendo con los padres de ella. Él toma esta decisión buscando que ella estuviera acompañada y tuviera el apoyo de su madre. Un día, de repente, pierden de vista a Andrea. Rusty la encuentra en el baño, con un cuchillo en la mano y buscándose el pulso en el cuello para privarse de la vida. Él logra quitárselo y a toda prisa busca atención médica. Él dice no saber cómo se ve la psicosis o qué significa eso, que le hubiera sido de gran utilidad que alguien le hubiera dicho que es posible que un ser querido en estado de posparto pudiera no actuar como de costumbre y que incluso puede ver u oír cosas que no existen y que esto puede ser muy peligroso. A Andrea la internan en un hospital psiquiátrico. Le dan una combinación de medicamentos y la logran estabilizar. Le dicen a Rusty que tiene depresión posparto, pero omite aquí decir que también tenía ya un diagnóstico previo de depresión mayor. Indica que los médicos le advierten que esto se puede convertir en psicosis posparto y que no deberían tener más bebés. Indica que preguntan en plural a Andrea y él cuál es el riesgo que estaban corriendo y que los médicos les dijeron que había un 50% de probabilidad de tener una recaída si volviera a quedar embarazada, donde pudiera tener los mismos síntomas y necesitar el mismo tratamiento. Vale aclarar que no he visto el episodio final de la serie. Si este punto se desarrolla con mayor detalle, lo abordaré entonces. De lo contrario, será importante retomarlo al momento de conversar sobre el documental en su conjunto. Dice él, entonces, pues había un riesgo para ella de que se enferme de nuevo y que trate de hacerse daño una vez más. Y ya. Entonces, lo peor que podía pasar es que igual que si le diera, por ejemplo, gripa, se iba a sentir mal y le iban a tener que dar las mismas medicinas y así de sencillo ella se iba a mejorar al tiempo. Claro, porque tener intentos sucesivos de privarse de la vida es poca cosa y algo que se soluciona tomando una pastilla. Qué interesante que no usó aquí la misma metáfora que cuando la escritora Susie Spencer lo entrevistó unos meses antes del juicio de Andrea. Rusty explained this as if you were given a brand new Mercedes-Benz and said, here it is for free. But if you take this Mercedes-Benz, you're going to have the flu for 2 weeks. Would you do it? He said, of course. He said, that's the way we thought of it. Andrea might get sick, but we knew there were medicines. Aquí hay que hacer una pausa para preguntarnos, ¿de verdad Andrea estaba en libertad para procurar lo que fuera mejor para su salud personal? No hay que perder de vista que seguir teniendo hijos era indispensable dentro del culto que ella seguía. Tampoco olvidemos que tenía que ser dócil y someterse a la voluntad de su marido porque de lo contrario estaría abriéndole la puerta al demonio. Si el rol tradicional del patriarca implica proteger a la familia por encima de todo, ¿cómo se justifica asumir un riesgo médico tan alto que podía dejar a sus hijos sin madre? El peligro no era abstracto, ya había hospitalizaciones, intentos contra su vida y advertencias médicas categóricas. Y aún así, se volvió a intentar. En este orden de ideas, Andrea no era más que un sombrero de donde seguían saliendo niños, como si fueran conejitos en un show de magia. A Rusty se le presentó un video donde Rachel Warnecki dice que su seguridad está en someterse a la voluntad de su marido. Michael y ella se miran a los ojos y él le dice que es su obligación confrontarla con su naturaleza. Él se muestra sorprendido,
pero comenta que esto es lo que recuerda sobre la enseñanza del líder. Nosotros éramos una pareja y una familia tradicional, dice, donde se esperaba que él tomara las decisiones significativas, pero que al mismo tiempo él siente que ella estaba en libertad de dejarle saber si no estaba de acuerdo con algo. Parecería que si Andrea tenía alucinaciones y paranoia, Rusty pudiera estar sufriendo un caso de amnesia selectiva. La doctora Eileen Starbranch testificó en el juicio que les advirtió a Andrea y Rusty enfáticamente que un quinto embarazo sin duda provocaría un episodio de psicosis postparto. En su testimonio, la psiquiatra de Andrea en la cárcel, la doctora Melissa Ferguson, indicó que ella le dijo que le pidió a Rusty que no volvieran a tener intimidad por la advertencia de la doctora Starbranch, que existía el riesgo de que volviera a descompensarse y no quería lastimar a sus niños. Pero él sigue diciendo hasta el día de hoy que Andrea nunca expresó que algo anduviera mal. Me pregunto, ¿quién en su sano juicio tiene enfrente a su pareja, catatónica, arrancándose el cabello a puños, con varios intentos de dejar este mundo, y decide que es buena idea seguir teniendo más hijos? Esto, me temo, no es lo más sobrecogedor del episodio. Las palabras no son aire, construyen o destruyen, tienen filo y consecuencias. Este es un fragmento de una carta que Rachel Warnecki le envió a Andrea poco antes de que naciera la bebé Mary. Rezo por ti, por Rusty y tu familia. He visto a muchas mujeres postergar continuamente su salvación en Jesús. Jesús sabe qué perversa eres, cuán débil y vulnerable. Eres responsable de estos niños. Tú puedes hacerlos cambiar, pero llegará el día en que sea demasiado tarde. No busques apoyo en Rusty, busca de Jesús. Si le das entrada a Satanás, las consecuencias serán trágicas. Tienes que corregir el camino ante Dios antes de que sea demasiado tarde. La ventana de oportunidad se está cerrando. No tienes más que un plazo limitado para causar un efecto en esas pequeñas vidas. Andrea tenía alucinaciones frecuentes. Sentada, viendo las caricaturas con sus hijos, escuchaba a los dibujos animados hablándole y haciéndole advertencias. David de la Isla dice que después de ver a Michael Warnecki disfrazado como Satanás en un video, estuvo oyendo al diablo hablándole por días. Pretender que todo esto no tuvo peso en la decisión que tomó Andrea es pecar de inocencia. Moses Storm comparte qué fue lo que pensó cuando se enteró de que los hijos de Andrea y Rusty habían perdido la vida. The entire country, the entire world is like, this woman is evil, she's insane. But when I first heard the news, I was jealous rather than horrified. I got why she did it. I got why the kids obeyed. I would have gotten the tub. So I understood it all. She did what she was supposed to do. She made the greatest sacrifice. She was saving her kids. ¿De qué tamaño es el horror? Que Moses, en ese momento de 11 años de edad, sintió celos de la suerte de esos niños, a los que su madre les exprimió el último aliento con sus propias manos. Esas manos que pudieron haber salvado a cientos de personas en un hospital. Y todo para salvarlos de un peligro que era tan real como la máscara que Warnecki usaba para amedrentar a sus fieles. Gracias por acompañarme en el destazadero de la morticería, y te invito a ver el episodio final de este documental titulado Revelación, muy pronto en el canal.